hacia el reino, subraya la dignidad común de todos los cristianos y afirma su corresponsabilidad en la misión evangelizadora. Y por último, podríamos decir que la filosofía de la que partimos es una filosofía teísta, por aquello de que su autor fue un pensador creyente. Pero esta no es la razón por la que presentamos una fundamentación filosófica sobre la sinodalidad. El serio y riguroso ejercicio intelectual llevó a subir y a entrar en diálogo y vinculación con los aportes de las diversas ciencias y disciplinas contemporáneas. Los resultados de este proceso, de los que partimos hoy, son los que nos llevan a pensar con mayor razón en la sinodalidad. Entonces, mi ponencia lleva por título Individualidad humana y convivencia social, aportes filosóficos a la reflexión sobre la sinodalidad. En el marco de estas jornadas teológicas sobre la sinodalidad de la Iglesia, nos proponemos ofrecer algunas orientaciones teóricas de naturaleza filosófica con el fin de comprender lo que supone la sinodalidad como modo de constituirnos en personas con calidad. A partir del pensamiento de Javier Zubiri, nuestro objetivo es que tales orientaciones nos sirvan para hacernos cargo de la realidad como fundamento metaantropológico que impulsa hacia la sinodalidad. En otras palabras, asumir la realidad propia y la del entorno como responsabilidad ineludible en nuestra obligada realización personal y comunitaria. Haremos el esfuerzo por exponer lo que pensamos siguiendo las pautas de una filosofía más divulgativa. Esto supone hacer digerible la rigurosidad de la academia especializada hasta donde sea posible y exponer en términos comunes los diversos neologismos que emplea la filosofía zubiriana. Comenzaremos circunscribiendo el tema a su dimensión problemática desde una perspectiva histórica que nos ubique en el núcleo fundamental de la discusión. Se trata de ir al fondo de una cuestión sobre la que probablemente aún mantengamos vivas algunas huellas teóricas del pasado. Luego procederemos a abordar su comprensión contemporánea de acuerdo a la visión sistematizada por Zubiri y sus discípulos para determinar las condiciones y exigencias que hoy consideraríamos constitutivas de lo real humano como base de la sinodalidad. Finalmente expondremos las consecuencias ineludibles que se siguen respecto a nuestros modos de proceder en los ámbitos más concretos donde transcurre la vida común. Algunos podrían preguntarse por la importancia de los aportes que en el caso de la sinodalidad podría ofrecer la filosofía. Desde la perspectiva teórica que nos orienta, tales aportes nos harán ver que la sinodalidad no es simplemente una cuestión que está de moda. Por el contrario, nos proponemos mostrar que la dinámica de la sinodalidad como modalidad de constituirnos en personas de calidad es exigencia ineludible de lo que constitutivamente somos los seres humanos como realidad. Como punto de partida, el problema está en cómo comprender la real naturaleza de la individualidad como seres humanos y su vinculación recíproca con lo común. En otras palabras, ¿qué estatuto metaantropológico sustenta el tránsito dinámico relacional entre el yo y el nosotros? Y definido esto, ¿qué consecuencias se derivan? Primer punto, el problema de la individualidad y su vinculación con lo real hecho común. Toda comprensión filosófica sobre la realidad presupone siempre una visión de conjunto y dentro de ella una comprensión de la naturaleza de cada cosa existente en particular.
Algunas veces estos referentes teóricos los tenemos formulados de modo explícito, categorialmente expuestos, y otras veces de modo supuesto. Lo tengamos conscientes o no, tales referentes teóricos son lo que podríamos llamar paradigmas de comprensión de la realidad. Sin entrar en especificaciones por épocas o pensadores, nosotros sostenemos que a lo largo de la historia intelectual de Occidente, desde las primeras racionalizaciones griegas hasta nuestros días, ha habido dos grandes paradigmas de comprensión. Aquel paradigma que determinó la comprensión de la realidad hasta comienzos del siglo XX y a partir de entonces el que definimos como nuestro modo actual de comprensión. Es probable que alguno se pregunte si es aceptable pensar que en el pasado ha habido un único paradigma de comprensión, como si la modernidad haya comprendido la realidad de la misma manera que el medioevo o que los griegos clásicos. La respuesta evidente es que no. En términos generales, en el siglo XVIII se pensaba diferente a como se pensaba en el siglo VI antes de Cristo. El punto está en que a pesar de las diferencias entre una época y otra, el modo de pensar occidental comprendió la realidad sobre la base de unos mismos principios formales. Será suficiente detenernos en un solo ejemplo para demostrar lo que estamos afirmando. Fijemos nuestra atención de modo exclusivo en dos de las grandes sistematizaciones metafísicas que ha habido en la historia de la filosofía. La de Aristóteles en el siglo VI a.C. y la de Leibniz en el siglo XVIII. Tanto la idea de sustancia en Aristóteles como la idea de mónada en Leibniz proponen que lo que cada cosa es en su individualidad, incluyéndonos nosotros, refiere a una naturaleza, uno, ya determinada, dos, encerrada en su propia estructura constitutiva autosuficiente, y tres, por lo mismo, autárticamente una. Algo que hoy nos sonará a chiste, esta unidad, que es la realidad, como diría Leibniz, no tiene ni siquiera ventanas. Para lo que nos interesa, y sin entrar en detalles, en los tres descriptores de la realidad señalados, no hay diferencia alguna entre un pensador y otro. En todo caso, las diferencias que encontramos son meramente de enfoques, como polos opuestos. Hubo que esperar hasta la aparición de la física cuántica a mediados del siglo XX y a sus repercusiones en los diferentes campos del saber para que aconteciera un verdadero cambio de paradigma, del cual hoy tenemos que hacernos cargos intelectualmente. A diferencia de lo que hemos dicho que pensaban Aristóteles y Leibniz, o contrariamente a como se pensaba en el pasado, este nuevo paradigma propone que nada de lo que es real, incluidos nosotros mismos, puede definirse como una unidad subsistente, autosuficiente, absolutamente independiente y ya determinada por naturaleza. Surge entonces la pregunta, ¿qué es lo decisivo en nuestra Constitución como realidad? Procederemos a señalar prospectivamente los rasgos más determinantes de ambos paradigmas, para reconocer las huellas que aún mantenemos del paradigma clásico y a la vez conocer todo lo que deriva del paradigma contemporáneo. Este último nos ofrece la posibilidad de comprender la verdadera naturaleza de lo real, dentro de lo cual está lo antropológico, que es la base para la construcción de la convivencia social y de esa modalidad específica de entenderla que hoy nos interesa, que es la sinodalidad. Segundo punto, desde lo que pensábamos que éramos a lo que somos efectivamente. Como se trata de ir a la raíz, consideramos primero las determinantes metafísicas,
para luego ofrecer luces sobre las antropológicas. Como hemos afirmado, toda la tradición filosófica en Occidente pensó que éramos, en cuanto a realidad, una unidad atomizada. Mencionaremos los rasgos fundamentales que esta unidad comportaba, tal como aparecen en la tradición griega, la cual marcó luego decisivamente la visión moderna a pesar del nuevo enfoque. De estos rasgos del paradigma clásico, 3 de ellos nos interesan resaltar, puesto que si nos atenemos al paradigma actual, estos tendríamos que superar. Primero, todo lo que es real, según el paradigma clásico, viene categorialmente definido por lo que es. Recordemos la vieja consigna de Parménides de Elea, que marcó a Occidente durante siglos. Lo que es, y lo que no es, no es. Con esto eliminamos formalmente el dinamismo de la realidad, con sus componentes intrínsecos espacio-tiempo. El devenir de las cosas formará parte del mundo inexplicable de los sentidos, donde espacio y tiempo son absolutos en cuanto que son externos a las cosas o absolutos en cuanto a condiciones a priori y trascendentales del sujeto, como lo pensó Kant. Según el viejo paradigma, lo real es, pues, constitutivamente estable y ya determinado. En segundo lugar, lo real corresponde bien sustancialmente o bien conceptualmente a una unidad cerrada sobre sí, como antes dijimos. Al definir así lo real, cualquier tipo de relación, y esto es lo importante para hoy, cualquier tipo de relación será siempre accidental, opuesta lógicamente por el sujeto. No podrá haber relación alguna que afecte la esencia de las cosas. Y finalmente, en tercer lugar, lo común es la universalidad física o racionalmente real, dentro de lo cual lo individual viene a ser mera expresión particular o enajenada de lo universal. En consecuencia, el universo es esa gran explanada en la que naturalmente están puestas las cosas, que se relacionan a su vez accidentalmente, o es el ámbito en el que ubicamos desde una idealidad formal objetivamente las cosas. Detengámonos un momento para ver algunas de las que consideramos consecuencias históricas de este viejo paradigma. En un universo así, como lo pensó Aristóteles y como lo pensó Leibniz, tiene sentido pensar, por ejemplo, que la esclavitud es una condición natural. O, por señalar 2 consecuencias más próximas a nuestro ámbito, que lo que priva en la relación entre los individuos es el derecho natural. O también que hayamos llegado a definirnos al interior de nuestra comunidad de creyentes como sociedad perfecta, dado que el orden viene ya determinado por la naturaleza de las cosas. En este paradigma clásico no tiene sentido realmente la sinodalidad, pues la estructura de la convivencia y la relación entre nosotros, además de accidental, viene ya regida por la armonía perfecta, diría Leibniz, que Dios estableció desde la creación del mundo. Desde esta perspectiva, en el terreno de las expresiones populares, es fácil encontrar afirmaciones como: es que así son las cosas, es que pasó lo que tenía que pasar, es que Dios ya dispuso de todo. El aporte de la física cuántica y aquel famoso principio de indeterminación descubierto por Heisenberg en 1925 produjeron la mayor novedad en la comprensión intelectual de nuestro tiempo, que la unidad constitutiva de lo real, contrario a lo que se pensaba, es producto dinámico de una relación constituyente. No hay nada que sea real, que no sea fruto emergente de una relación dinámica. Desde lo más inorgánico hasta los grandes sistemas moleculares, lo que nos hace reales son las relaciones. Lo que en el paradigma clásico resultaba ser algo accidental y esencialmente ajeno, hoy día se ha convertido
en el núcleo esencial de todo cuanto es real. La idea o el concepto de relación dinámica constituyente y constitutiva, descrito metafísicamente como dar de sí, es la noción decisiva desde la que debemos entendernos como reales. Ya nada es lo que es y punto, como lo pensó Parménides, según lo cual espacio y tiempo son absolutos, sino que todo es lo que está siendo sido y haciéndose históricamente. Incluso la estabilidad de lo real es una estabilidad no dada por las estructuras, sino producidas por el mismo dinamismo. Y lo real común, lo que nos vincula, es decir, lo que nos vincula efectivamente, es en consecuencia el campo real producto de aquello en lo que convenimos como seres reales, y no aquello en lo que coincidimos como si fuéramos cualquier cosa real. Por esta razón, en el caso de los seres vivos, no existen entonces las especies como unidades universales absolutas, de las cuales los individuos aparecen como una emanación necesaria, sino que el proceso de especiación sucede en los individuos por sus relaciones constituyentes y constitutivas en el acontecer dinámico del cosmos. No existe de ninguna manera individuación de la especie, sino especiación de los individuos. Así pues, en síntesis, y quedémonos con esta idea, según el paradigma contemporáneo, no hay nada en el universo que no sea producto de una relación constituyente, constitutiva, esencialmente dinámica, temporal y, en el caso de los seres humanos, como veremos, esencialmente abierta. Tercer punto, las consecuencias antropológicas del nuevo paradigma. Según el paradigma de comprensión contemporáneo, la individualidad humana aparece entonces de modo emergente, mediante un proceso de transformación biológico en el que intervienen causalidades exigitivas al final del dinamismo evolutivo del cosmos. Lejos estamos aquí de aquella definición de lo humano determinada como animal racional, que hacía referencia a una unidad natural compuesta por un género universal, la animalidad, conjuntamente con su diferencia específica, lo racional. Por el contrario, hoy día estamos comprendidos como una unidad psíquico-orgánica, producto de una vinculación constituyente e inexorable y reduplicativamente abierta a su entorno. La base genética que aportan nuestros progenitores no es de ningún modo la esencia determinada de la comprensión clásica, como si la vida humana fuera simplemente un despliegue causal de virtualidades genéticas. Cada individualidad humana refiere a una estructura homónima en sí misma dinámica que de modo abierto ha de irse haciendo realidad. Por esta razón, lo que somos no se reduce a los dotes naturales, sino que constitutivamente venimos exigidos por nuestra propia naturaleza a incorporar dotes por apropiación que nos ofrece nuestro entorno constitutivamente como posibilidad. En consecuencia, la categoría que mejor describe la naturaleza humana, según la antropología actual, es la desfondamiento biológico. Aclaramos que este no es un término subiriano, sino que pertenece a los estudios antropológicos actuales, que en este caso no contradicen, sino que refuerzan la propuesta de Zubiri. En el marco del nuevo paradigma, el desarrollo de lo que somos como reales supone entonces que nos constituyen a los seres humanos tres relaciones básicas: la relación trascendente con el cosmos, la relación inmanente con nosotros mismos y la relación constituyente con el entorno humano, es decir, los otros. La distinción teórica de estas relaciones no significa que sean paralelas o yuxtapuestas.
solo las señalamos diferenciándolas para analizarlas mejor. Como unidad vital, las tres no son distinguibles, sino que constituyen funcionalmente en una unidad sistémica la caleidoscópica realidad que somos cada uno de nosotros. En este sentido, podemos calificarla como relaciones simbióticas, por aquello de que habría que comprenderlas como interacciones constituyentes íntimas que hacen posible activa e ineludiblemente nuestro desarrollo como personas humanas. De la relación trascendente con el cosmos, parece importante subrayar a su vez tres aspectos. En primer lugar, lejos estamos de lo que se pensó tradicionalmente en cuanto a nuestro distanciamiento efectivo entre lo que somos y lo que es nuestro entorno natural. El medio en el que está colocado el individuo humano cobra un carácter completamente distinto. No es propiamente un medio, sino un mundo, un sistema de realidades que en cuanto a realidades hacen posible la realización de todos. En esta dirección, cada vez se nos hace más evidente que nuestro accionar irresponsable está poniendo en peligro la vida sana de esta casa cósmica que es de todos. En segundo lugar, desde el punto de vista de la relación con el cosmos, nuestro carácter de apertura, distinto al resto de las especies, hace que no seamos simplemente una clase más de elementos naturales en su uniformidad numérica, sino que acontezca entre los seres humanos la verdadera individuación. No nos reducimos a nuestros componentes fisiológicos y lo que seremos como realidad en nuestro conjunto de interacciones simbióticas es una empresa por hacerse. Cada uno de los individuos humanos es genéticamente respecto a sus progenitores un paradigma, no una copia fiel y exacta, y respecto a su realización, los mismos progenitores son solo respectivamente condición y recurso posibilitante. Este aspecto es el que nos hace afirmar que somos exclusivamente únicos. Es la impronta natural que hace que seamos personas. Y en tercer lugar, también en esta relación con el cosmos, nuestra modalidad propia de apertura intelectiva, es decir, nuestra relación con el entorno mediante la formalidad de lo real, es la base de la religación, que quiere decir la experiencia de lo real como fundamento absoluto. En otras palabras, es lo que funda la dimensión teologal de lo humano. Todos estos aspectos que describen nuestra relación con el cosmos confluyen en que lo humano, en todas sus versiones, como dimensión cósmica, es una posibilidad. Por eso, su contrario, la inhumanidad, también puede llegar a ser real. En cuanto a la relación inmanente con nosotros mismos, lo decisivo aquí, por derivación de lo antes expuesto, es que el dinamismo que nos define es el de la personalización. En lenguaje subiriano, el de suyo que se hace suyo. Desde esa base genética propia que es la personalidad, en cuanto a sustantividad celular como óvulo fecundado, con todas las propiedades específicas para desarrollarnos como persona, somos una realidad en constante construcción, incluso los adultos mayores. No venimos hechos, tenemos que hacernos. Estamos exigidos a hacernos cargo de nuestra realidad, consciente o inconscientemente. Es lo que distingue Zubiri entre causalidad exigitiva y causalidad efectora. Es decir, que en nuestra realización no todo funciona tipo causa y efecto, sino que vamos construyendo nuestro perfil exigidos y condicionados a la vez por las complejas circunstancias de la vida. Desde que comenzamos a respirar por nosotros mismos una vez nacidos, pasando por el corte real y simbólico del cordón umbilical, la aparición de la conciencia de la diferenciación a los 6 meses,
las etapas sucesivas de crecimiento y maduración, hasta el declive de nuestras energías en la vejez. La personalidad es ese perfil que vamos configurando procesualmente. En efecto, como individualidad, sobre la base natural de nuestra fisiología, somos inexorablemente aquello que nos haya podido condicionar en nuestra grafía vital, lo que decidamos incorporar en la vida o aquello que seamos capaces de soñar. En cuanto a la relación con el entorno humano, en cuanto a nuestra relación con los otros, el filum homónimo, esa línea que nos une con el otro, esa línea que nos vincula, incluyendo aquí a los consanguíneos, es decir, a nuestra familia, nos abre a una dimensión constituyente que, lejos de ser mera proximidad accidental, circunstancial o funcional, es el sustrato inexorable constitutivo de lo humano. La relación no es accidental, la relación es constituyente. Entonces, los otros son el sustrato inexorable constitutivo de lo humano. Gracias al otro vengo a la vida, lo cual es importante. Pero lo más decisivo es que en la construcción de lo que somos, en el despliegue de nuestra biografía personal, el otro comienza a estar en nosotros antes que cada uno en sí mismo. La indispensable confianza sobre nosotros mismos, base sobre la que erigimos una vida psíquica y espiritualmente sana, siembra sus raíces en la confianza inicial que nos ofrecen las maternales manos que nos acogieron al nacer. Además, nuestro inicial acceso intelectivo al mundo lo modula el otro, llegando a configurar la estructura básica de nuestra mentalidad. Como señalan algunos pensadores, la voz de la conciencia del adulto se constituye sobre la base de la voz de la madre en el niño. Razón tienen los españoles cuando dicen bendita la madre que te parió, y razón tiene el Evangelio con aquello de felices los senos que te amamantaron. Una versión más criolla de tal palo, tal astilla. Fruto de esa vinculación real constituyente con el otro desde que nacemos y que como dimensión real y efectiva nos acompañará hasta la muerte, aparece delineado como realidad hecha común eso que llamamos el cuerpo social, que en cuanto realidad conforman el real nosotros. Este nosotros refiere en su versión dinámica espacial al dinamismo de la convivencia y en su versión dinámica temporal como sujeto al dinamismo de la historia. En el ámbito de la convivencia común podríamos distinguir el ámbito de la proximidad familiar, en el que lo decisivo es la vinculación consanguíneo-afectiva, el ámbito de la colectividad inmediata, eso que podríamos llamar sociedad civil, en la que lo decisivo es el bien común según aquello que nos congrega, y el Estado, en el que lo decisivo es el bien común más universal. En estos tres ámbitos se da una dinámica efectiva de vinculación constituyente que va del yo con nombre y apellido en la familia hasta el yo universal. Ese efectivamente otro despersonalizado que expresa la categoría de ciudadano. Lo mismo ocurre con lo común. Pasamos de un nosotros personalizador en la intimidad del seno familiar a un nosotros como cuerpo social y sujeto de la historia, que es el ámbito actualizador de las posibilidades de realización. Esta es la base real sobre la que afirmamos sin ambages que la sinodalidad es el modo de constituirnos en seres con calidad humana. Parte del hecho de que somos una realidad en proceso de realización, que compartimos la misma condición como personas en cuanto que tenemos la ineludible tarea de hacernos cargo de esta realidad, implica que este proceso pasa inexorablemente por la intermediación constituyente y constitutiva del otro con el que aspiro y conspiro, y que la órbita dinámica de una humanidad que se humaniza es un proceso abierto cuya calidad se mantiene por el esfuerzo sostenido de todos.
Cuarto y último punto, lo que esta visión supone como desafío para la sinodalidad concreta. Un segundo. Teniendo en cuenta esta visión panorámica en su aspecto metafísico y antropológico, subrayamos 4 aspectos decisivos de la sinodalidad que, como modo de constituirnos en persona con calidad humana, nos posibilitan ajustarnos a la realidad, que es el primer nivel de moralidad efectiva según Zubiri. Pero también consideramos que desde la situación sociocultural actual, estos aspectos nos ayudan a pensar la sinodalidad como modo verdaderamente alternativo de realizarnos como personas. En primer lugar, la sinodalidad, tal como la hemos venido entendiendo, supone que tenemos que hacernos a nosotros mismos y que no nos hacemos solos, como una especie de individualidad autárquica. En nuestra relación constitutiva con el otro, juntos nos vamos haciendo de modo personalizado, sin que uno sea más que el otro, al contrario, en una horizontalidad vital. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia del COVID, es la interdependencia cósmica. Unas veces en cuarentenas, otras veces abiertamente relacionados, la realización humana solo es posible si cuidamos el ámbito del nosotros. Una reciente noticia en la web muestra en un video a un grupo de jóvenes saltando sobre una cama elástica. El joven que está en el centro alcanza de pronto un salto, en su salto, altura impresionante. Un científico explica que se trata de un fenómeno físico que se llama resonancia. Se produce la resonancia en un sistema si los estímulos que recibe, en este caso los demás jóvenes saltando alrededor del colchón, se hace de forma síncrona, acompasada y a una determinada frecuencia. En otras palabras, el efecto se multiplica cuando se actúa de manera coordinada y sincronizada. Ocupando activamente cada uno de nosotros, en su especificidad y valor inalienable, el lugar que le corresponda, pero actuando en sincronía con los otros, podríamos alcanzar realizaciones humanas impresionantes. Dadas las propiedades metaantropológicas de lo real que hemos descrito, esta es una posibilidad que nos ofrece en su dar de sí la sinodalidad. En segundo lugar, un mundo y unos seres humanos constituidos al modo como lo hemos descrito, encuentran en la sinodalidad el necesario reconocimiento del valor inalienable de lo que somos cada uno como personas concretas. La naturaleza de la sinodalidad se funda sobre la base de que no nos congrega una unidad, una uniformidad determinada, sino el espacio de lo común, en el que convenimos, cuya fecundidad pasa por el aporte de cada uno como individualidad personal diferenciada. De este carácter de que somos personas distintas todos, como personas concretas, podemos subrayar en relación con la sinodalidad 2 aspectos importantes. Primero, esa impronta de que somos personas refiere también, no lo olvidemos, a una naturaleza inacabada y abierta. La conciencia de la sinodalidad, teniendo en cuenta este aspecto, es decir, que no nos la sabemos todas y que necesitamos de la ayuda de otros, podría alimentar entre nosotros eso que llamaríamos desacralización de las solvencias personales, de los roles y de las responsabilidades. Ante todo somos personas y el poder que tengamos o los roles que ocupamos y ejerzamos no nos van a dar solvencia humana ni nos hacen inmune a cualquier fragilidad. San Claudio de la Colombière, un santo jesuita del siglo XVII, por los problemas que enfrentó con gente de poder,
En un escrito suyo titulado Acto de Confianza dice: sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Como he oído decir desde ya hace muchos años, por referirnos al ámbito más cercano nuestro, el sacramento del orden imprime carácter, pero no cambia el carácter. Es de esperar que las tormentas de denuncias que sobre abusos en el seno de la Iglesia está habiendo en la opinión pública en estos tiempos nos ayude a todos a tener siempre presente lo que realmente somos. También este aspecto de la sinodalidad en cuanto que somos personas bien entendidas podría ofrecernos un modo alternativo de vincularnos entre nosotros. En este sentido, hemos de advertir que en procura de unos reclamos justos, corremos hoy día el peligro de construir una uniformidad ideológica a contrapunto de lo que somos como realidad. Por solo poner algunos ejemplos, el reclamo justo de algunos grupos de minorías excluidas o estigmatizadas han llevado a poner el acento en una ideologizada sustantivización particular. Tenemos el derecho a ser valorados y reconocidos y debemos actuar en consecuencia, pero no porque sea laico o sea mujer, sino porque soy persona humana y punto. Como dice una buena amiga, aspiro a que me den un cargo por mis capacidades para ejercerlo y no simplemente porque sea mujer. Absolutizar por justos reclamos uno de los componentes que nos definan debido a indiscutibles exclusiones históricas, se corre el peligro de distanciarnos reductivamente de lo real constitutivo y a que el péndulo ideológico se vaya al otro extremo. Tercero, derivado de lo anterior, la sinodalidad hace necesario el reconocimiento de la diversidad, que es la base real de una sinodalidad católica. Cualquiera puede pensar que esto ya está contenido en lo que hemos dicho hasta ahora, pero subrayar aquí lo de la diversidad constitutiva que somos tiene como objeto reconocer que es un eje transversal de todas las dimensiones de la vida. No se trata exclusivamente de la diversidad identitaria en el orden personal, social y cultural, que nos lleva a tener siempre presente aquello de proceder según personas, tiempos y lugares. Apuntamos aquí a algo más hondo y radical en nuestros ámbitos habituales religiosos, que es la diversidad cognitiva y epistémica, versus el peligro grave de reduccionismo homogeneizante que en nombre del sensus fide y del magisterio oficial pueden correr nuestros modos diferentes y divergentes de pensar. El nuevo paradigma de comprensión de la realidad hace ver que la incertidumbre y la historicidad son condiciones acompañantes de la verdad. Esto exige que sea el diálogo y lo que éste supone el mejor camino para alcanzar la verdad. Difícilmente hoy en día tenga poder alguno de convencimiento el escolástico argumento de autoridad. Bien vale la pena recordar aquí la trilogía epistémica que nos sirve de referencia en su orden preciso: camino, verdad y vida. Por esta razón, tendría más valor para nosotros la verdad como emet, propia del mundo hebreo, verdadero es aquello en lo que somos capaces de confiar, antes que como aquella lesella de los griegos, para quienes lo verdadero es lo que tenemos patente ante nuestros ojos. Y en cuarto lugar, el dinamismo de la realidad humana reclama como modo de proceder en su modalidad organizativa lo que últimamente algunos están insistiendo mucho: la cultura de la democracia. Esta manera de habérnoslas con la realidad hecha común hace posible la imprescindible participación de cada uno en su individualidad conjuntamente con la corresponsabilidad de todos. Desde el punto de vista sociopolítico, pareciera que no hemos superado del todo aquello del gendarme necesario. Y si miramos a nuestros ámbitos religiosos, en la base de nuestros procederes
subyace una estructura monárquica cuando no feudal. Desde el anacrónico y obsoleto paradigma clásico es que puede justificarse hoy día la existencia social, por ejemplo, de superiores y súbditos. Como sostiene un antiguo profesor de teología de esta casa, del ITER, la Iglesia siempre se ha resistido a reconocer que es una comunidad formada por seres humanos y que en su toma de decisiones funcionan los mismos mecanismos vigentes en cualquier asamblea parlamentaria. La diferencia es que los errores de un parlamento se achacan a sus miembros y en último término a sus votantes, mientras que las decisiones de las asambleas eclesiásticas se le achacan al Espíritu Santo, que el pobre no se puede defender. La grandeza de las dinámicas humanas está en su carácter de apertura, pero en ese mismo carácter se funda su miseria. Que nada venga determinado de modo absoluto nos abre a la ensoñación, pero también a la perversión. Solo mencionar el título de dos obras filosóficas evocan ya lo que es posible entre nosotros. Las culturas fracasadas, cuyo subtítulo es El talento y la estupidez de las sociedades. Y la pasión por el poder, que lleva por su título Teoría y práctica de la dominación. La sinodalidad, en el marco de la cultura de la democracia, nos permitiría recrear modos y prácticas de participación, instaurar los contrapesos necesarios para las instancias de decisión, insistir en la alternabilidad en el ejercicio del poder, afianzar el consenso como camino para alcanzar acuerdos, marcar los límites entre la eficacia y la generosidad como principio de gestión, entre otros muchos aspectos que en los últimos años las democracias políticas y el trabajo social nos han hecho pensar. Lo que somos, pues, como seres reales, es fruto de las relaciones que nos constituyen. Producto de esas relaciones constitutivas es el espacio común como correspondencia biunívoca y dinámicamente abiertas que conforman el nosotros. La sinodalidad bien entendida podría ofrecernos el ámbito de construcción de lo que somos y queremos ser como individuos y comunidad según esa fraternidad universal que desde una visión más religiosa tenemos como horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Eloy Rivas. En el momento vamos a pasar a un receso. Si tenemos preguntas, que seguramente surgieron muchas, van a ser al final, después de la segunda ponencia, ¿ok?